Bien, ¿qué tal todos? Muy buenas noches. Encantado de tenerlos a ustedes por acá una vez más. Vamos el día de hoy en Aprender Academy a trabajar un tema súper importante, ¿ok? Un tema súper útil y que corresponde a una causa importante de muerte en el área prehospitalaria, ¿ok? Y se trata de el neumotórax. Para ello vamos a contar con una extraordinaria. Ella es licenciada en enfermería con amplia experiencia en el manejo de pacientes a nivel prehospitalario. Todo lo que es medicina prehospitalaria es un libro abierto del cual ustedes se pueden aprovechar. Esta transmisión estaba programada para el día de ayer, pero por cosas de la vida se presentaron muchos inconvenientes y no pudimos desarrollarlo como lo esperábamos. Pero bueno, era porque sencillamente tenía que darse el día de hoy, lo cual nos enseña que no siempre todo nos va a salir tal y como deseamos. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias, tenemos que adaptarnos a la vida real, y esto es la vida real. Entonces, a pesar de que estamos utilizando la plataforma de Aprender Academy para manejar este live, realmente yo soy el invitado de esta profesional. Entonces, yo le voy a dar a ella la batuta para que lleve de aquí en adelante el tema de neumotórax. Ella se va a encargar de dirigir todo este tema, todo este diálogo. Pero primero vamos a aclarar por qué es importante este tema, porque, ok, a nosotros nos encanta hablar de temas prehospitalarios, nos encanta de ver cómo hoy podemos salvar una vida a través de compartir conocimientos, pero debemos garantizar la utilidad de esto, ¿correcto? Para que ustedes puedan comprender la dimensión del problema. Bien, y es que según las estadísticas, cuando hablamos de lesiones prehospitalarias y cuando hablamos también de medicina táctica, dentro de las principales causas de muerte en este campo, encontramos en primer lugar las hemorragias y en segundo lugar la muerte por neumotórax. Entonces, es sí o sí un tema importante para abordar y por eso es que lo vamos a manejar el día de hoy. Hace pocos días tuve la oportunidad de mirar un video en redes sociales de un chofer que fue asaltado y recibió un impacto de bala en el tórax, ¿ok? La probabilidad de que esta persona presentara un neumotórax era bastante elevada. Y vemos alrededor funcionarios de la seguridad que podían en esta oportunidad brindar un auxilio, ¿ok? Un auxilio que debe ser adicional a llamar por radio, ¿ok? Entonces estamos encontrando todavía profesionales de la seguridad, profesionales que pueden en algún momento convertirse en primer respondiente ante una de estas situaciones y todavía no se da el manejo correcto de este tipo de complicaciones, ¿ok? Entonces eso es en parte la justificación de por qué debemos abordar este tema, ¿ok? Entonces antes de darle continuidad a este tema y darle la palabra a nuestra profesional el día de hoy, quiero agradecer a todas las personas que se están conectando y que en un futuro van a ver este video. Por favor, pueden dejar todas sus preguntas y nosotros las podemos desarrollar en el transcurso del tema si están directamente relacionadas con el punto, o pueden reservarlas para el final del tema si en caso tal, al abordar el tema, no se ha tocado ese punto en particular o no se ha logrado despejar esa duda, ¿ok? Agradecemos al doctor Carlos Zapa que nos acompaña el día de hoy, se encuentra acá conectado en vivo. Muchas gracias por el apoyo, mi doc, uno de nuestros mentores sin duda. Entonces para nosotros es un placer y al mismo tiempo un honor que él nos esté observando en esta oportunidad, ¿ok? Esperamos que no nos corche con las preguntas, pero Y una, y, agradecemos. y Señorita una Sora, evaluación. por favor, haga uso de las cámaras. Bueno, primero que todo, buenas noches. Bueno, me tocó ser la invitada hoy en Aprender Academy, pero bueno, somos el mismo equipo en diferentes cuentas. No, sí, totalmente de acuerdo, Gabriel, con lo que estás comentando acerca de la importancia, pues, de manejar este, este tema, el neumotórax, ya que es una muerte prevenible. O sea, es algo que va a suceder porque va a suceder. Esto nada más no pasa en Irak, en Afganistán,
en un enfrentamiento policial o en una guerra, esto pasa hasta en un accidente de tránsito. Y me ha tocado muchísimas veces ver a personas que no saben cómo tratar un neumotórax y pacientes que han muerto por neumotórax. Y esto es algo que se puede tratar, se puede prevenir. Entonces, vamos a darle inicio al tema como tal. ¿Ya preparaste la pizarra para el Art Attack? Sí, señora. Bien, vamos entonces a comenzar. Lo primero, Gabriel, y las dudas más, digamos, más comunes que hemos tenido en todos estos días que nos hemos preparado, es primero la definición de un neumotórax, ¿sí? Uno dirá, bueno, pero es que ustedes saben que es un neumotórax, pero recuérdate, y recuerden todos, pues que nuestro grupo es, o nuestros alumnos son extensos. Van desde primeros respondientes, es decir, personas civiles que están en la calle, policías, bomberos, son los que siempre llegan primero a la escena y por lo general son los que no saben qué hacer en la escena. Entonces vamos a definir primero lo que es el neumotórax, ¿sí? Y luego vamos a ver cuáles son los tipos y las diferencias de cada uno. Entonces te cedo la palabra para que puedas iniciar tu Art Attack allá atrás en tu pizarra. Muchas gracias. Muy bien. Entonces comenzamos por definir lo que es un neumotórax. Si lo analizamos desde el punto de vista etimológico, esta palabra está formada por dos elementos. El prefijo neumo, que significa aire, ¿ok? Aunque también tiene otros significados como alma, espíritu, ¿ok? Pero en este caso nos vamos a concentrar en el significado de aire. Y tórax, pues porque tenemos aire dentro de la cavidad torácica. Ahora, específicamente en qué parte de la cavidad torácica encontramos este aire, en el espacio pleural. Bien, pero para que nos quede mucho más claro, entonces vamos a analizar a continuación cuál es ese espacio pleural. Pues resulta que dentro del tórax nosotros vamos a encontrar el sistema respiratorio. No lo vamos a abordar a profundidad, solo vamos a analizar algunos de sus componentes. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con nuestra amiga la tráquea. Bien, ella está un poquito dilatada porque este paciente pues está un poquito obeso, pero tenemos acá la tráquea. Luego, esa tráquea se va a bifurcar o se va a dividir, va a tomar dos caminos y nos va a formar los bronquios, principal derecho, principal izquierdo. Y en ese punto se une a una estructura o un órgano llamado pulmón a través de un espacio o un segmento que denominamos ilio pulmonar. Vamos a encontrar el pulmón derecho e izquierdo, también según como lo vean ustedes. Sabemos que parecen riñones y que en este caso este pulmón no está unido a este bronquio principal, pero ustedes me van a ayudar con la imaginación, ¿ok? Vamos a hacer como niños, vamos a volver a recuperar nuestra capacidad de imaginar. Muy bien, resulta que este órgano tiene una envoltura, como un bombón de chocolate tiene una cobertura, o un papelito. En este caso es un papelito de doble capa, ¿bien? Entonces vamos a encontrar alrededor del pulmón una membrana que se encuentra fijamente, muy bien adherida al parénquima pulmonar y eso se denomina pleura. Esa es la primera capa o la capa interna que se denomina específicamente pleura visceral, ¿ok? Luego, cuando llega al bronquio principal, se desdobla o hace un repliegue para dar una especie de segunda cobertura, ¿ok? Entonces tenemos la segunda hoja de la pleura, que es la pleura parietal, ¿ok? La que se encuentra por fuera. Entre estas dos membranas, normalmente hay una pequeña cantidad de líquido. Ese líquido se parece mucho al surfactante pulmonar, porque es lo que mantiene adherido, ¿ok? Mantiene adheridas las dos membranas de esta pleura, evitando que se presente, por ejemplo, el neumotórax, que es lo que estamos analizando, ¿bien? Entonces tenemos las dos capas, pleura parietal por fuera y pleura visceral por dentro. Entonces, cuando definimos el neumotórax, decimos que el aire se encuentra dentro de este espacio pleural, ¿ok? Entonces, neumotórax, acumulación de aire entre las dos membranas de la pleura. ¿Claros hasta allí? Sí, perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué más necesitamos saber sobre el neumotórax? La señorita Sorami nos hacía referencia a los dos mecanismos que con mayor frecuencia producen el neumotórax, ¿ok? Tenemos dos causas
principales o se clasifica en dos grandes grupos. El neumotórax espontáneo y el neumotórax de origen traumático o neumotórax no espontáneo. Entonces es lo que vamos a analizar a continuación. El neumotórax espontáneo, que aunque pareciera que se produce solo, no es así. Existen factores de riesgo para que se pueda desarrollar esto. Dentro de ellos vamos a encontrar el consumo de tabaco, vamos a encontrar alteraciones genéticas como el síndrome de Marfan, el déficit de alfa-1 antitripsina, que es una enzima, una molécula que evita la degradación o la ruptura del pulmón, y vamos a tener muchas otras causas. Lo cierto es que si usted sigue fumando como lo viene haciendo, ¿ok? Entonces se va a formar algo que se llama bulla o bula, sobre todo en el segmento apical del pulmón, ¿ok? Recordemos que el tejido pulmonar es como una esponja para lavar la loza, ¿ok? Está formada por pequeñas fibras y tiene la capacidad de absorber. Entonces, esas pequeñas fibras se van a comenzar a fracturar, a romper y se va a formar algo que llamamos bulla o bula, ¿ok? Que es un espacio lleno de aire, este que está acá. El paciente puede en un momento determinado ir a una fiesta y enfrentarse a un equipo de sonido con alto volumen y un bajo súper fuerte que te estremece el tórax. Eso puede hacer que esto estalle. También puede ser que te sumergiste en una piscina, aguantaste la respiración. Eso puede provocar que esta bulla estalle. O puede estallar sola en cualquier momento del día. Consecuencia, se rompe la bulla y se escapa el aire, ¿ok? Que se encuentra dentro del pulmón hacia el espacio pleural. Entonces estamos viendo cómo va a comenzar a llenarse el espacio pleural de aire con un aire que proviene del parénquima pulmonar. Entonces es un origen de adentro hacia afuera, ¿ok? Entonces esto va a provocar que comience a acumularse esa gran cantidad de aire en el espacio pleural. ¿Cuál es la consecuencia? Se llena todo este espacio de aire y va a provocar el colapso del pulmón, ¿ok? Entonces el pulmón se va a hacer pequeño. ¿Por qué? Porque todo este espacio está lleno de aire, ¿bien? Entonces ese es el neumotórax de origen espontáneo. Vemos cómo el aire sale del pulmón porque estalló una burbuja que estaba cargada de aire. Ahora vamos a hablar del neumotórax de origen traumático. En el caso de origen traumático, la herida o el problema del aire viene desde afuera. ¿Por qué? Porque se presentó una solución de continuidad o una lesión o un orificio que comunica el espacio del tórax o el espacio pleural con el espacio del medio ambiente o con el aire ambiental. Entonces volvemos acá a dibujar la pleura. Recordemos que la primera capa está súper adherida al parénquima pulmonar, que llamamos pleura visceral, y luego se desdobla para convertirse en pleura parietal. Vamos a suponer que este paciente sufre una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca o un trauma por un accidente de tránsito, whatever. Lo cierto es que se comunica el espacio del medio ambiente con el pulmón. Vamos a suponer que en este caso ingresó un cuchillo o ingresó una bala. Rompió la membrana externa o la capa parietal y en consecuencia el aire del medio ambiente ingresa al espacio pleural. Ahora, ¿por qué ingrese? Porque no se queda allá afuera. Pues resulta que nuestro cuerpo todo se maneja por diferencias, ¿ok? Por ejemplo, si yo me tengo déficit de dinero, pues yo me busco a alguien que tenga plata. Si por ejemplo te quieres buscar un novio, no te puedes buscar un novio limpio como tú, tienes que buscarte uno que tenga más plata, ¿cierto? Chicas, no sigan estos consejos, pero es un ejemplo, ¿ok? Mejor Enamórense de... sigamos los consejos médicos. Vamos, no sigan esos consejos. Lo cierto es que en nuestro cuerpo todo se maneja así. Si yo tengo menos, voy por más. Si tengo más, voy por menos. Voy a donde hay menos, ¿ok? Voy a llevar donde hay menos. Entonces resulta que en el medio ambiente nosotros tenemos una presión atmosférica que es de aproximadamente 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Eso es una presión positiva que empuja el aire hacia adentro. Y en el espacio pleural vamos a encontrar una presión negativa, es decir, una presión que aspira o succiona, ¿bien? Que es de aproximadamente menos 8 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
el aire se va de donde hay mayor presión a donde hay menos presión. Por eso es que el aire del medio ambiente no para de entrar una vez que se forma esta herida. Consecuencia, ingresó el aire y ocurre el mismo mecanismo que vimos en el lado contrario. Se llena este espacio de aire y colapsa el pulmón. Entonces ahora el pulmón nos vuelve a quedar chiquitico y todo este espacio está lleno de aire. Entonces, ese es el neumotórax y esa es la diferencia entre el neumotórax de origen traumático y el neumotórax de origen espontáneo. Esto es sumamente importante porque el tratamiento que vamos a encontrar en ambas variantes va a ser distinto. ¿Por qué? Porque en el caso del neumotórax espontáneo, yo lo que tengo que evitar es que siga escapándose aire y lograr que el aire acumulado salga, porque no tengo un orificio donde se pueda escapar. Entonces tengo que crear ese orificio. Mientras que en el caso del neumotórax de origen traumático, yo lo que tengo es que bloquear o sellar el ingreso de ese aire que se encuentra en el medio ambiente. Entonces, para que por favor lo tengan aquí bastante claro, ¿ok? Mi licenciada, ¿cómo vamos hasta aquí? Bueno, vamos bien, doctora, ha aprendido bastante. No, mentira, no, muy buena explicación de verdad, y eso es muy importante. Saber que con el neumotórax espontáneo nosotros lo que queremos es sacar el aire que me está colapsando ese pulmón y por supuesto dañándome todo lo demás, ¿sí? Moviéndome todo lo demás de corazón, por ejemplo, el corazón que me lo está desplazando al igual que la tráquea. Y que en el neumotórax traumático yo no quiero que el aire entre, entonces yo debo tapar ese sello, pero eso lo hablamos un poquito más adelante de cómo lo vamos a hacer. Bien, hablemos ahora de los signos y síntomas que vamos a ver, o sea, lo que vamos a ver, lo que el paciente va a sentir, porque nosotros a nivel prehospitalario, los que manejamos, pues, lo que llevamos este manejo a nivel prehospitalario, no tenemos ni visión de rayos X, ni tampoco tenemos un tomógrafo portátil o un resonador portátil o un simple equipo de rayos X en una ambulancia. Entonces a nosotros nos toca tener, digamos, ese ojo de águila en ese momento, esa afinación de ese ojo, para poder observar bien a ese paciente y poder determinar rápidamente cuál es el tratamiento adecuado para el paciente, porque esto es cuestión de minutos. La clase puede durar 1 hora, 2 horas, pero yo no tengo 1 hora para resolver ese trauma, ese neumotórax. Yo tengo cuestiones de minutos porque entonces yo tengo que hacer un traslado en menos de 2 horas desde que empezó ese neumotórax o desde que yo comencé la resolución de ese neumotórax para poder llevar a ese paciente, bien sea a un quirófano o una sala de urgencia donde pueda llevar, digamos, o tener una medicina o un tratamiento más avanzado. Entonces, doctor Gabriel, ¿qué vamos a ver nosotros en ese paciente con cada uno de esos neumotórax que usted nos mencionó en este momento? Muy bien, entonces vamos a analizar a continuación las manifestaciones clínicas a partir de las cuales nosotros podemos sospechar un neumotórax y en consecuencia actuar de manera rápida y oportuna. Uno de los objetivos también que tenemos en la noche de hoy con este live es evitar que ese primer respondiente entre en shock. ¿Por qué? Cuando no se tiene el entrenamiento suficiente, nosotros tendemos a pensar. Cuando tú entrenas, estudias, actúas de forma automática, ¿ok? Entonces tú sabes qué hacer en ese momento solo con detectar signos y síntomas. Pero cuando no se tiene entrenamiento, disculpa que te interrumpa, eso es lo importante de que se me olvide, eso es lo importante de entrenarse y no solamente capacitarse a nivel teórico. ¿Por qué? Porque tú a nivel teórico, chévere, tú te vas a quedar con el 20% de lo que viste en esta clase y sabemos que es así. Pero cuando tú entrenas a diario o cuando tú entrenas para poder salvar vidas, tú creas una memoria muscular y ya uno de verdad casi que lo hace automático. La primera vez costará y sí es verdad, uno le tiemblan las piernas cuando uno va a hacer la resolución de un primer neumotórax, atención. Porque tú dices, ¿será que sí? ¿Será que no? Esa aguja pues tiembla en esa mano. Pero ya después cuando tú ya llevas tiempo realizando este tipo de procedimientos, ya lo haces de manera tan automática que a veces dices, ¿será que omití un paso? Pero no es que lo omites, sino que como estás en constante entrenamiento, creas esa memoria muscular que te ayuda a ser un excelente profesional y vas a salvar más vidas. Entonces, por eso es importante no solamente ser teóricos y comprar certificados,
sino practicar. Yo puedo ver una clase virtual 100 veces y me la puedo aprender de memoria, si tienes muy buena memoria. Pero si no practicas, lamentándolo mucho, no vas a poder, o sea, si no entrenas, no vas a poder lograr el objetivo, que es salvar las vidas. Puede continuar, y disculpe la introducción, pero era algo importante que había que tocar en este momento. Importantísimo, mi licenciada, claro que sí. Y por eso es que nosotros nos dedicamos a esto, porque queremos garantizar esa memoria muscular en cada uno de los estudiantes. Por cierto, acá nos saluda Entrenamientos desde Venezuela, saludos. Nos saluda Joana Álvarez 95 desde Ecuador, encantados de tenerlos a ustedes acá conectados y que se conviertan en replicadores de esta información, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de los signos y síntomas que podemos encontrar en un paciente y vamos a aprovechar este garabato, que parece que lo hizo mi hijo de 3 años, ¿ok? Pero que nos va a ayudar a comprender por qué se presentan esas manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer en el libro cuáles son las manifestaciones clínicas y yo se los puedo mencionar en este momento. Pero no es sino hasta que lo analizamos con la realidad cuando nos queda y no lo olvidamos nunca, ¿ok? También nos saludan desde el Litoral Valparaíso, Buenos Aires, Argentina. Saludos desde Colombia, México. Encantado con todos ustedes. Entonces, bien, manifestaciones clínicas. Habíamos dicho en el mecanismo de acción o cómo se produce el neumotórax que uno de nuestros pulmones colapsa, ¿ok? Cuando tenemos un neumotórax unilateral. Consecuencia, ahora he perdido la mitad de la cantidad de aire y de oxígeno que normalmente yo recibía. Consecuencia, la cantidad de oxígeno que va a llegar a la sangre va a ser inferior, ¿vale? Entonces, ese déficit de oxígeno va a llegar al cerebro y se va a enviar un mensaje autónomo de parte del sistema respiratorio. Consecuencia, el paciente va a incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces, uno de los síntomas que vamos a encontrar, signos o síntomas, va a ser la taquipnea. El paciente va a comenzar a respirar con una frecuencia superior. ¿Por qué? Por ese déficit de oxígeno que está comenzando a experimentar. Adicionalmente, este paciente va a experimentar disnea, ¿ok? El prefijo dis significa mal o que el paciente no lo está haciendo bien, es decir, el paciente no está respirando adecuadamente. Entonces vamos a encontrar una respiración súper forzada en nuestro paciente, ¿ok? ¿Qué otro signo vamos a encontrar además de taquipnea y disnea? Dolor. ¿Por qué? Resulta que la pleura es un segmento o un órgano o parte del órgano que cuenta con grandes terminaciones nerviosas, sensitivas, de tipo, son como dermatomas, ¿okay? Son elementos neurológicos que van a detectar o van a transmitir dolor al cerebro cuando hay un proceso de estiramiento, ¿ok? O sea, que ellos responden ante modificaciones mecánicas. Entonces, en este caso, vamos a encontrar una pleura parietal súper distendida por esta gran cantidad de aire que ha ingresado en el espacio pleural. Entonces, la pleura se estira y eso es lo que va a traducirse en dolor. El paciente va a experimentar dolor torácico de tipo unilateral. El dolor se va a experimentar en el lado donde se encuentra el neumotórax. Para que esto nos quede más claro, vamos a hacer énfasis en este caso en las terminaciones nerviosas de esta envoltura, porque es más o menos lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el riñón, por ejemplo, en órganos como el hígado. Este tejido, como el pulmón, el riñón o el hígado, es un tejido que no duele, no tiene terminaciones nerviosas cuando sufre lesiones, sino que lo que cuenta con terminaciones nerviosas es la envoltura. Entonces, en este caso, cuando un paciente experimenta hepatitis y el hígado se inflama, lo que duele no es el hígado, lo que duele es el estiramiento de esa cobertura, que en este caso es peritoneal, lo conocemos como cápsula de Gibson, y es lo que va a referir el dolor en hipocondrio, ¿ok? También cuando, por ejemplo, un paciente sufre distensión abdominal, un paciente que sufre de cólicos y mucha flatulencia, estos gases van a provocar la distensión del intestino y es lo que tú interpretas como un dolor tipo cólico.
Lo mismo ocurre en este caso, el pulmón no duele, ¿ok? El pulmón, fíjense que por el contrario se está achicando, se está colapsando. Pero, ¿qué es lo que se está estirando? La membrana externa o la membrana parietal de la pleura. Por eso es que el paciente va a experimentar dolor y es un dolor horrible, ¿ok? Es un dolor muy fuerte que va a experimentar el dolor y es parte del entrenamiento que ustedes requieren, el entrenamiento psicológico, porque es un paciente que va a gritar de dolor, es un paciente que tú vas a querer abordarlo, vas a querer darle un manejo y el paciente se va a resistir a este tratamiento, ¿ok? Pero aún así tú debes trabajar. Entonces tenemos taquipnea, disnea y asociado dolor de tipo pleurítico. Ese dolor de tipo pleurítico el paciente lo experimenta como una puñalada, pero va a abarcar todo el área de la pleura que se está distendiendo. Que esos son los 3 signos cardinales que podemos encontrar en nuestro paciente. ¿Claros hasta aquí? Perfecto. Ok, ahora, este neumotórax se puede complicar, ¿bien? Y es allí donde podemos encontrar otras manifestaciones clínicas que no habíamos manejado antes. Es cuando hablamos de neumotórax a tensión. ¿Qué va a provocar el neumotórax a tensión? Muy bien, cuando este neumotórax se hace sumamente grande, va a provocar el desplazamiento de estructuras que encontramos entre los dos pulmones. Ese segmento se conoce como mediastino, ¿ok? ¿Por qué se llama mediastino? Pues porque queda en el medio, para no complicarnos mucho. Entonces, entre los dos pulmones vamos a encontrar un espacio anatómico que se denomina mediastino, en el cual vamos a encontrar un órgano súper importante, que es nada menos que el corazón, ¿ok? Aquí se los voy a dibujar como un corazón romántico, ¿ok? Para que hacerlo más didáctico. Pero ya ustedes saben que la estructura anatómica no es así. Lo cierto es que encontramos el corazón en el mediastino, entre otros órganos o otros segmentos como grandes vasos, la aorta, la vena cava superior, esófago, tráquea, entre otros. Entonces, cuando el neumotórax es excesivamente grande, va a provocar el desplazamiento del corazón hacia el lado contrario, entre otras estructuras del mediastino como la tráquea, ¿ok? ¿Qué va a hacer la tráquea? Se desplace hacia el lado contrario y que el corazón se comprima hacia el lado contrario. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando usted va en transporte público y usted cuenta con espacio suficiente para tomarse del pasamano, ¿ok? Usted puede estar a sus anchas. Lo mismo ocurre con el corazón en condiciones fisiológicas. Entonces esto le permite al corazón distenderse para el mecanismo de la diástole, ¿ok? Cargarse de sangre y contraerse para el mecanismo de la sístole para la eyección de sangre, ¿ok? Eso es lo fisiológico. En este caso, el neumotórax va a llevar al corazón como si usted se va en hora pico en el transporte público. Entonces usted va a tener a su lado a una persona que no se bañó y al otro lado va a encontrar a la persona que no se cepilló esa mañana. Entonces usted se va a encontrar apretadito y disgustado. Consecuencia, en este caso, ¿quién está comprimido? El corazón. Entonces el corazón no puede hacer el mecanismo de diástole, no puede abrir las cavidades para cargarse de sangre y tampoco puede hacer la sístole. Consecuencia, si el ventrículo no se puede distender para llenarse de sangre, esa sangre va a venir en gran cantidad del segmento superior del cuerpo, es decir, de la cabeza, y va a llegar al corazón a través de la vena cava superior, además de la sangre que proviene de los miembros superiores. Entonces, toda esa cantidad de sangre no puede entrar al corazón. ¿Por qué? Porque se encuentra retenido, se encuentra comprimido. Consecuencia, esta sangre comienza a acumularse en el segmento superior del cuerpo y lo vamos a ver reflejado en la vena yugular. Entonces la vena yugular se dilata con toda esa cantidad de sangre que no puede fluir al corazón, que eso lo conocemos como ingurgitación yugular. Es uno de los signos importantes para saber que este paciente se está complicando desde el punto de vista hemodinámico, está pasando de neumotórax a tensión y es el paciente que está al borde del precipicio. ¿Y cómo se llama ese precipicio? Paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Adicionalmente, como este corazón no puede, ya vimos qué pasa porque no puede hacer diástole, ¿ok? Ingurgitación yugular. Pero tampoco puede hacer sístole porque no se ha cargado de sangre.
Consecuencia, la cantidad de sangre que sale del corazón va a ser muy escasa. ¿En qué se traduce esto en el sistema cardiovascular? Hipotensión, no está llegando suficiente sangre a los tejidos distales, entonces ustedes pueden encontrar palidez, cianosis a nivel distal en su paciente. Entonces esto nos está hablando de compromiso hemodinámico y de un paciente que se está complicando con un neumotórax a tensión. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos cardinales en neumotórax a tensión? Desplazamiento de la tráquea hacia el lado contralateral a neumotórax, ingurgitación yugular e hipotensión. ¿Eso se entendió, mi licenciada? Correcto, doctor. Y algo muy importante que también se presenta no solamente con el neumotórax, sino ya con el trauma como tal, la hipotermia. Al no haber ese correcto, digamos, esa correcta circulación de sangre, aparte de la pérdida que puede haber también por el trauma, ¿sí? Que puede haber tenido el paciente, la hipotermia. Entonces tenemos que tratarlos a la par, ¿sí? Neumotórax e hipotermia. No podemos olvidar de la hipotermia, porque nada voy a hacer yo solucionando ese neumotórax y el paciente congelado, y bueno, con todas las consecuencias que ya más adelante en otros lives vamos a tratar con un experto más, que es el doctor Carlos Zapa. Ya lo estoy vendiendo por acá y ni siquiera le he preguntado, pero él sabe. Él sabe cómo Ya está trabajamos comprometido. nosotros. Ya Ya está está comprometido desde hace comprometido. mucho. Pero sí es muy importante pues también tener en cuenta la hipotermia del paciente, no nos podemos olvidar. Es una enemiga silenciosa y es algo y es silenciosa porque no nos damos cuenta por estar pendientes de otras cosas, digamos, que nos llaman más la atención, ¿sí? Por eso es que nosotros a nivel prehospitalario no podemos tener visión de túnel, nosotros no podemos tener esa visión de túnel, porque nosotros tenemos que enfocarnos en todo lo que tiene que ver con el paciente, no solamente en la lesión que está presentando. Bien, muy importante lo de los signos y síntomas, pues esos son los más claros, sobre todo a nivel prehospitalario, porque a nivel intrahospitalario pues tenemos rayos X a disposición, tomografías, resonancias y pues nos da una visión más amplia. Le quería hacer una pregunta que también nos han preguntado por redes sociales, el uso del eco en este caso del neumotórax, ya que a nivel prehospitalario pues está cobrando bastante auge el uso del POCUS, que es práctico y muy bueno y lo puedes usar con tu celular, o sea, el transductor conectado a tu celular y tienes la imagen en tiempo real. Nos han preguntado eso, ¿sirve el eco para el diagnóstico prehospitalario de un neumotórax? Atención. Sí, sí sirve, pero ahora vamos a analizar unos pequeños detalles, pero que son súper importantes con respecto al uso de la ecografía en el área prehospitalaria. ¿Cuáles son las ventajas de contar con este equipo? Primero, que es de bajo costo. Segundo, no se expone al paciente a radiación ionizante. Y tercero, que es súper práctico y portátil. ¿Ok? Pero la utilidad de la ecografía para neumotórax es más para descartar que no es que para diagnosticar que sí es. Entonces, voy a hacer una analogía con lo que hacemos en el diagnóstico del accidente cerebrovascular. Cuando tenemos un paciente con accidente cerebrovascular, el gol estándar de diagnóstico es el estudio imagenológico, tomografía axial computarizada sin contraste. ¿Ok? Resulta que si el paciente está atravesando por un ACV de tipo hemorrágico, nosotros vamos a encontrar una imagen o una mancha, ¿ok? Que llamamos segmento hiperdenso o una mancha blanca que nos refiere que está presentándose allí un proceso hemorrágico. Pero si realizamos la tomografía y el paciente presenta un accidente cerebrovascular isquémico, en las primeras 5 a 6 horas no aparece nada. Entonces, cuando hacemos la tomografía es para saber si es hemorrágico o no es hemorrágico. Y si no es hemorrágico, en consecuencia decimos es isquémico. En este caso, cuando utilizamos la ecografía, la ecografía tiene una sensibilidad de aproximadamente 99% para el diagnóstico de hemotórax o
derrame pleural. Es decir, cuando este espacio se encuentra lleno de líquido, ¿ok? Se puede observar a través de la ecografía claramente. Incluso con volúmenes tan bajos como 20 ml, que muchas veces puede pasar incluso desapercibido por una radiografía de tórax, ¿ok? Entonces, si tú te encuentras con un paciente a nivel prehospitalario con antecedente traumático o sospecha de neumotórax, realizas la ecografía y no encuentras líquido, entonces tú puedes sospechar que efectivamente se trata de un De un, neumotórax, porque como no ves líquido, entonces tú dices, bueno, el espacio pleural está ocupado por aire. Ahora, desventajas de pronto contar con este implemento. Es que a veces este aire del espacio pleural se puede escapar hacia la cavidad torácica y se va hacia el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasita que tenemos debajo de la piel. Entonces se forma a lo que conocemos como neumotórax subcutáneo o bulla subcutánea, ¿ok? Entonces vamos a encontrar burbujas de aire en el espacio subcutáneo y eso no nos puede, eso se convierte en un interferente a la hora de observar. Es importante también destacar que esta persona que va a utilizar el ecógrafo requiere de gran entrenamiento o de gran tiempo practicando, ¿ok? Entonces, esa es otra de las desventajas que depende de la habilidad del profesional que está manejando el equipo. Entonces, la utilidad, ¿es útil la ecografía FAS o la ecografía prehospitalaria para el diagnóstico de neumotórax? Sí, pero ya sabemos que es para descartar, es como un diagnóstico por descarte. También está el detalle de que tú puedes tener un paciente con trauma de tórax y contar simultáneamente con neumotórax y hemotórax. O sea que encuentras aire y encuentras líquido, pero ¿cómo tú puedes determinar que de pronto es algo combinado y que el culpable de la complicación es el neumotórax? Por la cantidad de líquido y la correlación con las manifestaciones clínicas del paciente. Un paciente que tenga el espacio pleural con menos de un tercio de líquido, ese paciente no te va a llegar a las complicaciones del neumotórax, la dificultad tan impresionante para respirar, la disnea, la taquipnea y el dolor pleurítico tan importante. Entonces, si tú encuentras un volumen bajo y ves todas esas complicaciones respiratorias, entonces tú dices, bueno, tengo un hemoneumotórax, de igual debo manejar el neumotórax, ¿ok? Entonces, esa es más o menos sería la utilidad de la ecografía para el diagnóstico de esta patología a nivel prehospitalario. ¿Eso se entendió, mi licenciada? sí, sí, claro, sería ya a nivel de descarte, como lo comentas, y volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio, el entrenamiento. El entrenamiento. Si usted usar un equipo prehospitalario o este ECOFAS, debe entrenar para ello. Entrenar, no capacitar, entrenar. Entonces capacita y entrena, ¿sí? ¿Para qué? Porque es muy importante lo que tú dices y eso es algo que mira, hasta a nivel hospitalario se ve. Cuando tú mandas a hacer un eco o una rayos X o una imagen X del cuerpo, ¿sí? Siempre queda a subjetividad del que lo está viendo. Entonces, si tú no eres lo suficientemente entrenado, vas a dar un mal diagnóstico. Y es un buen equipo para usarlo, ¿sí? Siempre y cuando tengas la habilidad para hacerlo y el conocimiento y la práctica, pero también debes saber cuáles son los signos y síntomas de este paciente para que puedas hacer el descarte como lo estás mencionando. Hablemos ahora de un tema importante, porque a la gente lo que le gusta saber es qué es y cómo lo trato. Eso es lo que a la gente le gusta saber, qué es y cómo lo trato, qué le doy yo a ese paciente. Entonces, hablemoslo primero a nivel prehospitalario, que es donde siempre ocurre. Mire, el 78% de las cosas ocurren es en la calle. Muy pocas veces llega un paciente a la urgencia, a menos que el accidente o el trauma haya sido en la puerta del hospital. Pero es muy raro, sí, ¿no? Y eso es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes. Miren, ustedes pueden ser médicos, ustedes pueden ser enfermeros, pero hospitalarios. A nivel prehospitalario la vida es diferente, porque tú tienes muy poco tiempo para poder llevar a ese paciente al vivo, por supuesto, al hospital para que pueda hacer para que le puedan hacer su tratamiento más avanzado. Entonces, esto es muy importante conocer cuál es el tratamiento. Vamos primero con con el extrahospitalario, porque el intrahospitalario, pues, digamos que los conocemos, ¿sí?
Ya después el paciente pues irá a quirófano con una resolución de un simple tubo de tórax, el paciente puede tener un buen pronóstico. Pero si yo llevo al paciente en muy malas condiciones, el paciente así tenga yo el mejor cirujano de tórax en el hospital, no lo va a salvar. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para estos dos o la manera de tratar estos dos neumotórax, Gabriel? Bien, mi licenciada. Bueno, habíamos hablado al principio sobre las diferentes presentaciones del neumotórax y habíamos dicho que tenemos uno de origen espontáneo, es decir, que el aire viene desde el interior del pulmón, y que tenemos otro de origen traumático, donde el aire proviene del medio ambiente. Claro que se puede presentar también de forma mixta, pero no nos vamos a complicar, ¿ok? Vamos a comenzar con Vamos a leche empezar, Gabriel. materna y luego ya nos vamos a la lactación. Entonces, si tengo un neumotórax de origen espontáneo, es decir, no tengo una solución de continuidad o no puedo percibir una comunicación entre el medio ambiente y el tórax porque no hay herida por arma blanca, no hay herida por arma de fuego, etcétera, y se presenta de forma súbita, mi objetivo principal es permitir que ese aire que se está acumulando aquí se escape, ¿ok? Permitirle la salida. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Estableciendo una comunicación entre el espacio pleural y el exterior. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces podemos utilizar lo que se denomina aguja de descompresión torácica, ¿ok? La aguja de descompresión torácica se parece mucho, pero no es lo mismo, y esto debe quedar claro. No es igual a un catéter venoso periférico de gran calibre. Se parece en cuanto a su estructura, pero no es igual, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar un catéter. Quiero que imaginen por un momento el catéter venoso periférico, uno que llamamos de caballo, ¿ok? De 14 Gauss, ¿ok? Que es uno de los más gruesos, ¿ok? Uno de los que tiene mayor calibre. Y vamos a crear con esa aguja una comunicación entre el espacio pleural y el medio ambiente. ¿Por qué no se puede utilizar un catéter venoso periférico para hacer esta maniobra? Por la longitud del catéter. Los estudios científicos revelan o reportan que cuando se utiliza un catéter venoso periférico para intentar descomprimir el tórax, hay una tasa de eficacia de entre el 30 al 50% nada más. Eso quiere decir que tú corres un riesgo del 50 al 70% de que esa aguja no logre penetrar hasta la cavidad pleural, ¿ok? Pleural. ¿Por qué? Porque tienes que atravesar piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo, otra fascia y luego llegaste al espacio pleural. Y si tu paciente tiene algo, un grado, aunque sea leve de obesidad, si tu paciente tiene, aunque sea un grado leve de hipertrofia porque es físico-culturista, entonces esa aguja no va a llegar al espacio pleural. Mientras que el catéter o la aguja de descompresión torácica tiene una longitud que garantiza el 99% de los casos que sí llegue al espacio. Entonces, ojo con el tema de la improvisación, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a insertar esa aguja? Por supuesto que en el espacio pleural, pero ¿cómo la hacemos llegar? Entonces vamos a ubicarnos anatómicamente en un espacio que se llama triángulo axilar o triángulo de seguridad en el segmento axilar. Entonces vamos a imaginar lo siguiente. Ustedes, vamos a bajar un poquito acá la cámara, ¿ok? Entonces usted se va a ubicar a nivel del músculo pectoral mayor, ¿ok? Es del músculo pectoral mayor. Cuando usted toca el músculo pectoral mayor va a encontrar dónde finaliza. Eso se conoce como borde lateral o borde externo del pectoral mayor, ¿ok? Entonces esta línea va a ir desde el vértice del hueco axilar por toda la cara lateral de este músculo pectoral mayor. Luego en la parte posterior vamos a encontrar el músculo dorsal ancho, ¿bien? Entonces volvemos al vértice del triángulo y nos dirigimos hacia esta línea, ¿ok? Entonces se forma un triángulo, tenemos el vértice, se va abriendo hasta la base y lo vamos a llevar hasta el quinto espacio intercostal, más o menos por acá, ¿ok? Entonces este es el triángulo de seguridad en el segmento axilar. ¿Por qué se utiliza esta zona? Porque es una de las zonas más seguras
a la hora de ingresar al espacio torácico porque hay menor riesgo de lesionar tejidos como vasos sanguíneos, parénquima de algún otro de órgano, en este caso el pulmón, lesionar vasos ganglionares, vasos linfáticos, perdón, ganglios linfáticos. O sea, hay un montón de estructuras que no se encuentran alojadas en ese segmento. El paso de la aguja sería mucho más seguro, ¿ok? Entonces, en el ámbito prehospitalario, este es el segmento que se sugiere para realizar la punción. Entonces, como todo procedimiento invasivo, usted lo primero que va a hacer es ubicar el espacio intercostal, el quinto espacio intercostal, ¿ok? Entonces ya sabemos cuál es el espacio del triángulo. Si usted no tiene de pronto tanta experiencia, con que usted tire el dardo en ese triángulo va a funcionar, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos evitar? Que se puedan provocar lesiones del paquete vasculonervioso de la zona inferior a la costilla. Resulta que nuestras costillas, en la cara interna, vamos a suponer que esta es la costilla. En la parte inferior de la costilla pasan 3 cables. Una vena, una arteria y un nervio, ¿ok? Y luego tenemos algo que llamamos espacio intercostal y debajo viene la segunda costilla, ¿ok? Entonces, costilla, paquete vasculonervioso, espacio intercostal, costilla. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar en el quinto espacio intercostal, o sea, entre la costilla 5 y la costilla 6, ¿ok? Entonces, entre la costilla 5 y la costilla 6, usted debe ubicar la sexta costilla e la aguja por encima de esa costilla. Espacio intercostal, no me voy por la parte de arriba del espacio intercostal, sino que lo voy a hacer por debajo, ¿ok? Por debajo de ese espacio, que sería el techo de la sexta costilla. Yo sé que suena un poco a trabalengua, un poco complicado, ¿ok? Pero lo cierto es que tú tienes que garantizar que la aguja pasa por encima de una costilla, ¿ok? Como en este caso necesitamos abordarlo en el quinto espacio intercostal, pues el techo es el techo de la sexta costilla, ¿ok? Una forma fácil y rápida en que ustedes pueden determinar el espacio intercostal lo pueden hacer con el tórax anterior. Entonces les voy a pedir que se toquen la parte central del tórax. Van a encontrar aquí un orificio en la parte superior, que es la escotadura del esternón. Esa es la cabeza del esternón. Luego vamos a encontrar el cuerpo del esternón. Donde se une la cabeza con el cuerpo, ahí hay un cartílago. Entonces, cuando usted va bajando sus dedos por el esternón, tenemos la cabeza, vamos a encontrar una montañita, que es la unión entre esas dos porciones, y luego el cuerpo del esternón. Entonces, cabeza del esternón, montañita, cuerpo del esternón. Esa montañita la conocemos como ángulo de Lewis. Eso es un reparo anatómico que nos sirve para ubicarlo, ¿ok? Entonces, usted va descendiendo los dedos, siente el ángulo de Lewis y luego comienza a desplazarse a la izquierda. En ese punto usted se va a encontrar con la segunda costilla, ¿ok? Entonces, si estoy tocando la segunda costilla, lo que tengo por debajo es el segundo espacio intercostal. Luego tercera costilla, luego tercer espacio intercostal, cuarta costilla, luego cuarto espacio intercostal, luego quinta costilla y quinto espacio intercostal. Y entonces te diriges de manera lateral hacia el triángulo donde habíamos analizado, ¿ok? Y allí garantizas que te encuentras en el quinto espacio intercostal. Es como un hueco. Luego vas a palpar que por encima está una costilla, por debajo está esta costilla. Entonces usted va a insertar el catéter por la parte superior de la costilla inferior, ¿ok? Sin miedo es entre el catéter. El catéter debe ingresar dentro. Si no, no va a funcionar. Recuerden que para aquellos que trabajan en el área de la enfermería y canalizan pacientes para administración de fluidos, ustedes saben que este dispositivo está formado por una aguja y un capuchón de plástico, ¿ok? Entonces, una vez que usted inserta el catéter o el dispositivo, usted saca la aguja y dejó el catéter que es de plástico. Si el, ¿no? Cuando el pulmón se reexpanda, si se encuentra con la aguja, perforaste el pulmón.
y ahora perforaste la pleura visceral y vas a ahora no solo tener una fuga de aire, sino que ahora vas a tener 2 fugas de aire, ¿ok? Mi licenciada, si desea complementar esto, por favor. Bien, no, muy clara la explicación, sobre todo lo importante de evitar ese paquete vasculonervioso, porque entonces le voy a crear un daño muchísimo mayor al paciente y es una consecuencia pues que no queremos tener. Aquí nos hacen una pregunta, Felipe nos hace una pregunta y es la siguiente. Línea media clavicular, segundo espacio intercostal sobre la tercera costilla, ¿no es buena referencia? Sí es buena referencia, sí es buena referencia, pero recuerda que estamos hablando a nivel prehospitalario. No todo el que está en el momento del accidente o no todo el que llega primero, por ejemplo, el bombero, el policía, ¿ok? Tiene, digamos, la habilidad. Conseguir ese, uno lo dice fácil, ¿sí? Porque uno dice, no, pero el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, clavícula, segundo espacio, rayo tercera costilla, coloque el catéter y estamos listos. Miren, cuando el paciente es muy gordito, conseguir ese segundo espacio intercostal es complicado. Cuando es mujer, ¿sí? Por el tejido mamario, ¿ok? Es difícil conseguir ese segundo espacio intercostal. Cuando el paciente es, como lo decías, tiene prótesis, mire, es más, si la paciente tiene prótesis, o el paciente, porque hay hombres que se colocan pectorales, tiene Correcto. prótesis en el segundo espacio intercostal, con esa línea media clavicular, usted tiene más opción de romper esa prótesis que de salvar a ese paciente del neumotórax, que descomprimir el neumotórax. ¿Qué es lo que se estudió y es lo que o sea, lo que arrojó la evidencia después de tanto tiempo haberlo hecho en el segundo espacio intercostal? Que para el personal prehospitalario que, que entrena, ¿sí? Pero que no es de salud, es decir, que no es especializado, es más sencillo, como lo explicaba ayer el doctor Gabriel, conseguir el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o el triangulito. Porque con todo y que yo soy gorda, ¿sí? Eso no es secreto para nadie, estamos trabajando en ello, pero Maiciado. yo me Maiciado. consigo, sí, estoy bien alimentada, yo me consigo mi quinto espacio intercostal más fácil que el segundo espacio intercostal con línea media clavicular. Entonces, sí funciona, pero no es fácil de conseguir. Y recuerden que a nivel prehospitalario, a mí me come el tiempo. Yo no me como el tiempo, a mí me come el tiempo. Y ese tiempo que se va acabando es tiempo que yo le estoy restando de vida al paciente. Entonces, por esa razón es que todos nosotros, y nos los vas a escuchar a todos, ¿por qué? Porque esa es la evidencia y en eso es que nos basamos nosotros. Somos MBE Team, Medicina Basada en la Evidencia, el equipo Medicina Basada en la Evidencia, es eso, ¿sí? Nosotros debemos hacerlo lo más simple de aprender, lo más simple de hacer, pero por supuesto con la evidencia por delante. Entonces, quinto espacio intercostal con línea axilar anterior es la mejor y la más fácil de ubicar en este caso. Si usted es un profesional muy bien entrenado y está acostumbrado a hacer esto toda la vida, hágalo en el segundo espacio intercostal con línea media clavicular. ¿Sí? Las veces que yo lo he hecho allí. ¿Por qué? Porque ya yo tengo entrenamiento previo y trabajé muchísimos años como prehospitalario. Pero puedes usar el quinto espacio intercostal. Bueno, ¿Qué nos preguntan acá? Felipe colocó algo allí también. Dice, Felipe, varía la zona. y varía la zona de punción acorde al lugar en específico donde esté alojado el neumo. Me ha pasado que línea media clavicular no se logró descomprimir y sí en la línea media axilar con quinto espacio intercostal. Puede suceder, en este caso, Felipe, que eh, intentaste descomprimir en el segundo espacio intercostal, pero como no sabemos dónde estuvo la ruptura, ¿sí? Sí, en qué parte fue la ruptura, porque no todo el tiempo se va a romper, esa bulla se va a romper arribita del pulmón. No, eso siempre va a suceder en cualquier lugar. Probablemente llegaste a tiempo, pero la mayor concentración de aire la teníamos lateral.
Y por eso, cuando hiciste esa descompresión, ¿sí? Salió el aire, ¿ok? Pero no quiere decir que haya sido por uno o por otro. ¿Qué hacemos nosotros en el caso de que no se pudo en el segundo espacio intercostal? Si usted colocó la aguja allí y no se descomprimió, nosotros lo que recomendamos es colocar una segunda aguja al lado, ¿sí? No volver al paciente un colador. En este caso, es lo que te digo, pudo haber pasado, ¿sí? Que la mayor concentración de aire estaba lateral. Por eso cuando colocaste en el quinto espacio intercostal con línea media axilar, se descomprimió más rápido. Pero en algún momento se iba a empezar a descomprimir por el segundo espacio, ¿sí? Entonces no podemos estarle abriendo al paciente más huecos en otros lados, ¿sí? Pero pudo haber pasado eso, Felipe. Espero haber podido responder tu pregunta. ¿Algo que agregar, doctor? Sí, que recordemos que el mecanismo de compresión del neumotórax sobre el parénquima pulmonar es en orientación centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro. Entonces, fíjate aquí en la imagen del neumotórax tenemos el aire alrededor y el parénquima pulmonar en el centro. ¿Qué pudo haber sucedido también? Que de pronto el neumotórax no era tan importante, no era masivo, y todavía en este segmento tenías parénquima pulmonar, ¿ves? Todavía tenías parénquima pulmonar acá. Bien, entonces está todo este espacio cargado de aire, bien, pero todavía tienes parénquima pulmonar a este nivel que puede estar el segundo espacio intercostal. Entonces, cuando perforaste lateral, ¿con qué te encontraste? Directamente con el neumotórax, ¿ok? De todas maneras, a veces también surge la pregunta de, bueno, si el aire por tener menos densidad se va hacia arriba, lo cual es correcto, y el líquido se va hacia abajo, otra diferencia entre neumotórax y hemotórax, eh, dentro de la cavidad pleural tenemos una especie de vacío, ¿ok? Y siempre el aire se va a ir desde donde hay mayor presión a donde hay menos presión. Entonces, entres por aquí, 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 el aire va a salir, ¿ok? ¿Por qué? Porque encontró un espacio donde hay un canal que te da una zona donde hay menos presión y se va a fugar por allí, ¿ok? Entonces, es para que lo tengan allí como, porque muchas veces quieren ingresar por el segundo espacio intercostal porque lo ven como más superior, ¿no? Entonces dice, bueno, el aire está aquí arriba, yo entro aquí arriba, ¿para qué me voy a entrar por acá abajo? Pero eso no importa. Una vez que ingreses acá, el aire va a fugar por allí de presión, ¿ok? También está el detalle de que aquí nosotros lo analizamos, estamos tranquilitos, nos estamos tomando un chocolatico y conversando de forma amena sobre el neumotórax, pero otra cosa es encontrarse en la calle con ese paciente. Vas a experimentar una descarga de adrenalina, te vas a estresar, vas a tener público a tu alrededor. Entonces son muchas cosas que alteran tu percepción de todo, ¿ok? Entonces, teóricamente te las sabes todas más una, pero cuando te encuentras ante esta situación de estrés, se distorsiona tu percepción de las cosas y eso puede llevarte a no detectar el segundo espacio intercostal con línea media clavicular y lesionar segmentos o órganos o tejidos del mediastín, ¿ok? Entonces, por esa razón es que se sigue recomendando el triángulo de seguridad axilar, porque es como tirar un dardo. Entonces, si lo colocas acá, tienes un gran espectro de riesgo para error y lesionar otros órganos. Pero en esta zona el riesgo es inferior. Entonces, como a prueba de errores, el segmento también axilar. Entonces, en ese sentido, acabamos de analizar cómo es el manejo del neumotórax cuando el aire viene desde el segmento interior, desde el pulmón, o porque sea un neumotórax espontáneo. Ahora, por otro lado, tenemos el neumotórax de origen traumático, donde en este caso el aire viene de afuera hacia adentro por una lesión a nivel de la pared torácica. Entonces, ¿qué es lo que debo evitar yo? Pues que entre más aire. Entonces, para ello vamos a contar nosotros con un elemento denominado sello de tórax. El sello de tórax, lo sencillo, es un pedazo de adhesivo, allí nos lo está mostrando la licenciada, que usted va a colocar sobre la superficie donde está el orificio. Y de esa manera va a evitar que el aire... Un detalle importante con respecto a esto, y bueno, vamos a explicarlo paso a paso. Vamos a suponer que el neumotórax se formó en este lado. Lo primero que yo voy a hacer es detectar la zona de ingreso de aire por una herida con arma blanca, una herida por arma de fuego,
trauma penetrante por cualquier otro elemento. Y en ese lugar vamos a primero a realizar la limpieza del área, porque igual está contaminada, recordemos que tenemos bacterias en esas zonas, etcétera. Entonces, limpiamos la zona, ¿ok? Generalmente el sello de tórax cuenta a nivel interno con una gasa con solución antiséptica para que usted garantice esta limpieza de la zona. Limpias la zona, vamos a suponer que el agujero está por aquí, limpias la zona alrededor y luego vas a colocar ese segmento adhesivo, porque él tiene, es como cuando vas a forrar los cuadernos de tus hijos para el colegio, que utilizas el papel contact, ¿no? O papel para forrar. Entonces tienes un plástico que tiene una zona adhesiva y luego tienes el papel protector del otro lado. Entonces retira el papel de seguridad y lo vas a colocar sobre el espacio de tórax donde se encuentra el orificio y lo adhieres con mucha fuerza para garantizar la adherencia. Este sello de tórax no se puede improvisar. ¿Por qué? Porque este sello de tórax está diseñado con un pegamento especial para ir en contra de cualquier líquido que pueda evitar la adherencia. Si el paciente está sangrando, si el paciente está sudando, si el paciente está húmedo por cualquier razón, entonces cualquier otro elemento con otro adhesivo puede no adherirse a la superficie de la piel del paciente. Entonces el sello de tórax está diseñado con un pegamento especial para eso y también está diseñado para condiciones de combate en la que en este caso el soldado se coloca el sello de tórax y debe continuar, ¿ok? Entonces evita que con el movimiento también se pueda despegar este sello de tórax. Ahora, hay dos formas de colocar este sello de tórax y la licenciada nos va a ayudar a explicarlo porque ella lo tiene allí. Bueno, sí lo tengo aquí, pero no lo voy a abrir porque es mío. Mi vida puede correr peligro y no lo voy a abrir porque uno nunca sabe. A grosso modo. A grosso modo, pues les explico cómo lo vamos a colocar. Por ejemplo, tengo trauma, bien sea por arma punzopenetrante o por arma de fuego. No todo el tiempo, pero sí sucede que la bala sale hacia el otro lado, ¿sí? Entonces tengo dos orificios, no tengo uno, sino que tengo dos. Es decir, que la cavidad se me va a llenar de aire más rápido, porque en vez de tener uno, tengo dos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este caso? Hay dos tipos de parches. Hay un parche torácico ventilado y hay un parche torácico que no es ventilado o no ventilado. Así tal cual lo pueden conseguir, ¿sí? En la parte de atrás o en el orificio de salida vamos a colocar el parche no ventilado, que va a ser como pegarle, como decía el doctor, ese papel contact o ese papel para forrar cuaderno, ¿sí? ¿Qué me va a evitar eso? De que por ahí ni va a entrar ni va a salir más aire. Entonces, ahí, cerrado. En el orificio de enfrente, el que me va a quedar enfrente porque es el que voy a poder estar observando en todo momento porque no voy a estar volteando al paciente a cada rato, ¿sí? Allí voy a colocar el parche ventilado. ¿Cuál es la diferencia? El parche no ventilado tiene los 4 bordes o los 4 lados con pegamento, ¿sí? Y ese pegamento, eso se va a pegar allí, eso no se va a soltar, ¿ok? Si usted lo pega bien, eso no se va a soltar. Y el ventilado solamente tiene pegamento en 3 lados, ¿sí? Porque hay uno que es el que va a permitir que no entre aire, pero sí que salga. Porque es que yo necesito que el aire no entre, pero tampoco que se me quede ahí, sino que salga. Hay algo muy importante que recalcar, y es que el parche no lo voy a pegar por pegar, el parche ventilado. Bueno, si el paciente tiene solamente orificio de entrada, se coloca solamente el parche ventilado, ¿sí? No tengo que usar el otro. Hay algo muy importante al momento de colocar el parche, y es que no lo voy a colocar en cualquier momento, ¿sí? No es que yo llegué y abrí el parche y ¡fua! Para arriba el paciente. No. Todo tiene su razón de ser, ¿sí? Eso, la parte fisiológica se le explica ahorita a Gabriel, que le explica muy didácticamente con la pizarra, ya van a ver. Pero nosotros inhalamos y recuerden que nosotros, ¿sí? Llenamos. ¡Wow! Se expande. Si yo coloco el parche en ese momento, me va a quedar el tórax lleno de aire.
¿sí? Y va a ser más difícil que el aire comience a escapar. ¿Qué voy a esperar yo? Y tiene que ser rápido porque recuerden que el paciente va a estar taquipnéico. Entonces la respiración va a ser muy rápida, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a esperar yo? A que el paciente bote el aire. ¿Sí? Cuando el paciente bote el aire, coloco el parche, pego el parche. Ya lo tengo preparado, ¿sí? Ya lo tengo, digamos, entre comillas, montado. Pero cuando el paciente bote el aire, de una vez pego el parche. ¿Para qué? Para lograr una mayor efectividad en lo que queremos, que es que no entre más aire del que ya ha entrado y que el aire que me sobra salga. Hay personas que preguntan, ajá, ¿yo cuánto tiempo tengo para cuando llegue al hospital, para llegar al hospital después que yo le ponga el parche? Corra. Usted puso el parche y se llevó al paciente ya. ¿Por qué? Porque ese paciente debe ir a una resolución quirúrgica, a diferencia del neumotórax cerrado o neumotórax espontáneo, ¿sí? O neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque yo coloco la aguja, descomprimo y no es que ya lo curé, yo le estoy comprando tiempo al paciente. Le compré aproximadamente 2 horas. ¿Cuánto te vas a tardar en llegar al hospital? Entonces, allí compré tiempo, pero con el neumotórax traumático no tengo mucho tiempo, porque no tengo cómo hacer una resolución quirúrgica en ese momento. Entonces, coloqué el parche y me fui, ¿sí? Entonces, doctor, hágame, por favor, allí en la pizarra, su respectivo dibujo para que explique qué es lo que sucede dentro de la cavidad torácica cuando yo tomo aire y cuando el tórax, y cuando boto el aire. Correcto, licenciada. Nosotros, el proceso de respiración es algo paradójico, ¿ok? Cuando nosotros inspiramos, nosotros creemos que estamos expandiendo el pulmón a través de la entrada de aire, ¿ok? Nosotros creemos que ingresamos el aire y eso expande el pulmón. No es así. Cuando nosotros realizamos el proceso de inspiración, los músculos intercostales funcionan como una bisagra, ¿ok? Sube la caja torácica se expande y como la pleura está firmemente adherida por cuestiones de presión a la caja torácica, la expansión del tórax obliga al pulmón a distenderse. Cuando el pulmón se distiende, el pulmón se convierte en una pera que chupa. Y eso es lo que lleva a que el aire de forma pasiva entre a los pulmones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a colocar el parche de tórax, muchos estudiantes dicen, ¿por qué no coloco el parche en el momento de la inspiración si es el momento en el que yo expando el pulmón y prácticamente rechazo el neumotórax? Y es porque no es así, porque es como lo acabo de explicar. Cuando tú inspiras, se expande la caja torácica, lo que está haciendo el tórax es tomar más cantidad de aire del medio ambiente, por lo tanto está incrementando el neumotórax. No es sino cuando el paciente exhala que la caja torácica reduce su tamaño y en ese momento sí escapa parte del aire, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos allí claro, porque creemos que inspirar es expandir el pulmón, no, inspirar es expandir la caja torácica y esta tira de los pulmones, ¿ok? Entonces, como a nuestra licenciada nos mencionó el tema del dibujito, ya se ha borrado un poco, ¿no? Pero aquí tenemos el pulmón. El pulmón está colapsado, es esto chiquitico que está aquí. Y todo este espacio que está acá es el neumotórax. Entonces, cuando se expande la caja torácica, ¿qué pasa con el neumotórax? Crece, se va haciendo más grande. Y si tú colocas el parche en ese momento, estás sellando después que está súper lleno el neumotórax. Pero si tú esperas que la caja torácica se reduzca en el momento de la exhalación, ¿qué pasa? Comprime el neumotórax, sale un poco de aire y en ese momento colocas el parche. Entonces, por eso, y en resumidas cuentas, el parche se coloca o el sello se coloca en el momento de la expiración. Entonces, usted va a estar atento a que el paciente inhale y cuando exhale, se pega el parche, ¿ok? Un detalle importante con respecto al parche, eso es cuadrado, ¿ok? Como lo acaba de mostrar la licenciada, es cuadrado. Entonces, como ella explicaba el tema de los 4 bordes, los 3 bordes. Y usted coloca un sello con 3 bordes, este borde está pegado, ahí coloco la P de pegado, este borde está pegado y este no está pegado.
¿Por qué se coloca eso? Cuando el paciente inhala, la caja torácica quiere chupar aire del medio ambiente, pero tiene el sello, o sea que el aire no entra. Pero cuando el paciente exhala, el aire sale y se escapa por aquí. ¿Ok? Entonces, cuando el paciente cada vez que exhale, va a ir liberando poco a poco el aire del neumotórax. Si usted lo sella por completo, entonces allí no habrá salida de aire. Los estudios científicos no reportan que sea mejor si con tres o cuatro, si sellar los tres o los cuatro lados, pero sepa que si usted deja un lado abierto, le está dando permiso de que se pueda liberar. Otro detalle respecto al tema de la improvisación es que muchas veces observamos que algunos profesionales intentan crear un sello de tórax con gasa, porque esto no se puede hacer, es que la gasa es permeable al aire. Entonces, si usted coloca gasa y luego coloca esparadrapo o coloca cinta adhesiva, el aire va a entrar por la gasa. Entonces, usted necesita utilizar un elemento o un medio que sea de tipo, que sea impermeable. Incluso el empaque donde viene la gasa es mucho más útil para hacer un sello de tórax que la gasa. ¿Por qué? Porque es plástico, no permite el paso de aire. Entonces usted va a utilizar la cara interna, no le estoy diciendo que lo hagan, solo para que sepan que no es útil la gasa, ¿no? Mejor no Pero le des ideas de cómo hacer el parche. la, la cara interna es estéril y se puede utilizar, ¿ok? Fíjense que aquí nos preguntan, se me fue, aquí está, instructor Omar Mora, personal que identifique un neumotórax, no tenga el entrenamiento suficiente y no tenga los implementos a su alcance, ¿qué podría hacer? ¿Cuál es la respuesta? Nada. Nada que comprometa al paciente. En este caso, lo único que puede hacer usted es llamar al sistema de respuesta a emergencia. Recordemos que el principio de la medicina es primero no hacer daño. Y es probable que aunque nuestra intención sea la mejor, intentar hacer algo si no cuento con los conocimientos y mucho menos si cuento con las herramientas e intento improvisar, primero la tasa de eficacia va a ser menor y segundo la probabilidad de daño va a ser mayor. Entonces ni lo vas a ayudar, sino que por el contrario vas a tener el riesgo de complicar al paciente. Entonces, ante esa situación, llamar al sistema de respuesta a emergencia. ¿Bien? Sí. Por acá nos dicen Joel Landeta, ¿qué puedo hacer si no cuento con un sello de tórax? Mira, Joel, ¿sí? Fue que dijiste que se Joel, llamaba así. Joel, fíjate lo siguiente. La improvisación es el plan. Si hubiese otra letra después de la Z, yo creo que fuera esa. Sí, vamos a hacer como en el Excel, es ZZ. O sea, eso es lo último que tú vas a hacer y a aprender. Lo ideal en estos casos es que siempre lleves tu parche de tórax. Los parches de tórax no son costosos. Eh, yo no tengo conflicto de intereses aquí, pero les puedo decir, o sea, los pueden comprar. Ustedes los pueden comprar, pueden buscarse la tienda que ustedes quieran para comprarlo, siempre y cuando sean certificados y originales, por favor, y vengan empacados. Porque, ¿qué sucede con la improvisación del sello de tórax? Perfecto, por allí leí ahorita, perdón, que decía que usan el paquete de la gasa, ¿sí? Y sellan 3 lados. Perfecto, usted hizo un parche de 3 puntas, pero usted no va a ayudar al paciente. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona el sello de tórax. No sé si logran ver este dibujito, lo voy a acercar lo más que pueda a la cámara. Ese dibujito negro que se ve allí, ¿sí? Esa es la forma que tiene el sello de tórax, ¿ok? Si ven el ventilado, si ven arriba, tiene como una pestañita, ¿sí? Esa pestañita, a pesar de que ustedes lo van a ver muy simple, como un simple plástico que van a pegar allí, esa pestañita tiene una tecnología que permite que el aire salga, pero no entre, ¿ok? Eso es lo que hace el sello de tórax. Si usted coloca bolsa de solución, plástico, incluso el mismo plástico donde viene esto, ¿sí? Usted simplemente va a hacer un sello de 3 puntas. Usted va a permitir que el aire salga, pero también va a permitir que el aire entre.
Entonces no estamos haciendo nada, en realidad. ¿Sí? Entonces por eso la improvisación es el plan Z. Si usted no tiene sello de tórax, usted va a poder improvisarlo, ¿sí? Así con el sello de 3 puntas. Pero no es lo ideal, ¿ok? Y no es lo primero que vas a aprender, porque lo primero que tú vas a aprender es a usar un sello de tórax. Y cuando uno, y esto es consejo para todos, todos nosotros, ¿sí? Este consejo me lo dio a mí un instructor una vez, un profesor una vez. Él me decía, cuando tú vayas a usar un implemento, ¿sí? Tú tienes que saber cómo funciona ese implemento, ¿sí? No es solamente agarrar el sello de tórax, aprenderlo a poner, lo pegué y me llevé al paciente. Tú tienes que saber cómo funciona esto, porque para tú aprender, digamos, a hacerlo sin esto, tienes que saber cómo funciona, porque no es solamente llegué, pegué el plástico y me fui. Esto tiene una función, tiene una tecnología y tiene un mecanismo, ¿sí? El sellado es completo. Cuando ustedes ponen un sello de tórax y las personas que han tenido la oportunidad de entrenar con alguno de nosotros y se ha colocado un sello de tórax, y más cuando son hombres que tienen vello en el pecho, saben lo que duele quitárselo. Una ¿Por qué? depilación Porque brasilera. una depilación, sí señor, una depilación total. ¿Por qué? Porque el pegamento que trae viene, como lo comentaba Gabriel, es antifluido, ¿ok? Es antifluido. Lo ideal es que usted seque el tórax del paciente, pero si el tórax no deja de sangrar o hay sangrado, y mire, un paciente con un trauma, así sea un paciente con un trauma, no sé, se golpeó en la cabeza con una pared, el paciente se vuelve sudoroso. Cuando usted coloca el esparadrapo, puede ser leucoplasia y valga la cuña, el más duro que hay, eso traspasa líquido. ¿Sí? Entonces, como traspasa el líquido, se va a despegar y no va a cumplir la función del sello. Entonces, la recomendación que yo les hago, no improvisen. Aprendan primero a utilizar los productos que están certificados, apréndanse el mecanismo del producto y luego hablamos más adelante de cómo se pueden improvisar. Pero en este momento no lo vamos a tocar porque después van a decir que en Aprender Academy dijeron que podíamos improvisar y no lo podemos hacer. ¿Sí? Lo que dice mi compañero acá de TAC EMT, saludos a Oaxaca, México, son 3 cosas que salvan vidas y tienen mucha razón. El conocimiento, el entrenamiento y los buenos equipos o equipos certificados. Entonces no inventen, no inventen. Si usted no tiene cómo, no invente. Y como les digo, los parches torácicos no son costosos, no son costosos. Bien, gracias licenciada, súper claro, como siempre. Aquí nos comenta Felipe, creo que eso lo mencionamos, pero bueno, vamos a terminar de aclararlo. ¿Qué dice la evidencia científica acorde al parche de 3 puntas? Lamentablemente en Chile pocos móviles tienen estos elementos como los que tiene la doctora y normalmente se ocupa el plástico transparente. Entonces, lo primero es que la evidencia científica no revela si hay mayor eficacia, o sea, no hay diferencia significativa entre utilizar un sello de 3 puntas o un sello de 4 puntas, ¿ok? En cuanto a la eficacia. Pero cuando analizamos sobre el riesgo de convertirse en un neumotórax, atención, por supuesto que hay más riesgo de que un sello de 4 puntas te conduce a un neumotórax a tensión que uno de 3 puntas porque tiene un canal de liberación. Entonces, más por ese criterio que por el hecho de que sea eficaz o no. Los dos van a ser igual de eficaces. Ahora, incluso a veces es necesario colocar el sello de tórax. ¿Por qué? Como comentaba la licenciada, es posible que este paciente experimente una herida por arma de fuego y eso que provoque la ruptura de la pared torácica que lleva al ingreso de aire para formar el neumotórax y la ruptura de la membrana visceral de la pleura que lleva a que el aire salga a través del pulmón. Entonces tenemos un neumotórax de doble mecanismo. Sale aire hacia el neumotórax desde el pulmón porque se lesionó y entra aire desde el medio ambiente. Entonces a veces resultará necesario colocar un sello de tórax para bloquear el ingreso de aire al neumotórax y adicionalmente colocar una aguja de descompresión torácica para manejar
el aire que se encuentra dentro del pulmón, que está ingresando al neumotórax a través del pulmón. Entonces también es posible que puedan ingresar ambos elementos, ¿ok? Muy bien, mi licenciada, ¿qué tenemos pendiente por allí sobre el tema? Bueno, me gustaría que tocaras un poco el punto de los factores de riesgo del neumotórax, pero no del traumático, porque ya sabemos cuál es ese riesgo, ese factor de riesgo, pero sí del espontáneo. Ahí sí me gustaría que profundizaras un poquito de ese factor de riesgo del espontáneo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se produce ese neumotórax espontáneo o ese neumotórax a tensión? Aparte Muy bien, de que se pueda producir por un trauma, ¿no? O sea, ¿cuál es el factor, aparte del trauma, cuáles son los factores de riesgo? muy bien. Como el principal mecanismo de producción de este neumotórax es de origen traumático, pues en el caso de los accidentes de tránsito, pues prevenirlo utilizando el cinturón de seguridad. Por ejemplo, o sea, a veces es muy sencillo prevenir, ¿ok? Lo que pasa es que a veces subestimamos el poder que tienen ese tipo de elementos. Entonces, por ejemplo, si usted está conduciendo un auto, coloque el cinturón. Si usted, no sé, está trabajando con máquinas que pueden provocar lesión, utilice su equipo de seguridad dentro de la empresa. O sea, prevenir es lo primero que debemos hacer. Ahora, con respecto al neumotórax espontáneo, el principal factor de riesgo modificable es el tabaco. ¿Ok? Es el tabaco. Nosotros tenemos a nivel del pulmón, a nivel del tejido pulmonar, una enzima, una molécula que se llama alfa-1 antitripsina, ¿ok? La alfa-1 antitripsina se encarga de bloquear una enzima que se llama tripsina, que ella tiene la función de romper el parénquima pulmonar, literalmente, ¿ok? Entonces, cuando usted fuma, usted está bloqueando la molécula que evita que sus fibras pulmonares se rompan, ¿ok? Entonces es como una malla, ¿ok? El pulmón funciona como una malla o como una esponja de lavar loza, ¿ok? Ya esto está secando, pero lo vamos a analizar aquí. Entonces, ¿qué va? La tripsina se encarga de romper esto. La antitripsina se encarga de evitar que eso se rompa. Cuando usted fuma, usted bloquea la antitripsina. O sea que se acaba el sistema de defensa que va a evitar que esto se produzca. Ahora, ¿para qué existe la tripsina? Porque yo también me hice esa pregunta, bueno, porque el cuerpo tiene algo que lo va a lastimar y yo me veo la necesidad de bloquearlo. Porque cuando usted tiene una infección respiratoria, aquí en la parte baja del pulmón, vamos a suponer que está la infección acá, los leucocitos están aquí abajo y la bacteria está aquí arriba. Entonces, ¿qué necesita el leucocito? Llegar hasta la bacteria. Entonces él comienza a tirar tripsina, tripsina y comienza a romper, 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 romper hasta que llega. Y es el mecanismo que produce las cavernas en el paciente que sufre de tuberculosis, lo cual es otra clase. Lo cierto es que el principal factor de riesgo modificable por este mecanismo para evitar el neumotórax es el tabaco, el consumo de tabaco, ¿ok? También hay condiciones que no se pueden modificar, pero son factores de riesgo para tenerlo presente. Pacientes con antecedentes familiares de neumotórax, ¿ok? Si tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, un hermano sufrió de neumotórax, tú tienes una elevada probabilidad de sufrir de neumotórax también. Otro factor de riesgo o algo que se puede prevenir y ya está relacionado con el manejo hospitalario o la intervención de un profesional de la salud es la hiperventilación o el barotrauma por hiperventilación. Entonces, cuando utilizamos el BBM, que conocemos comúnmente como bolsa mascarilla, dispositivo bolsa mascarilla o AMBU, cuando nosotros vamos a ventilar a nuestro paciente, recuerden que debemos espichar solamente la mitad del balón. El balón del BBM para un paciente adulto contiene aproximadamente 1000 mililitros de aire, 1 litro. Usted debe administrar máximo 500 a 600. Si usted lo comprime todo, le va a administrar demasiado aire al paciente y eso va a ocasionar un estallido de este tejido y se va a formar el neumotórax. Entonces ese es el principal factor de riesgo desde el punto de vista iatrogénico para que se desarrolle el neumotórax, la hiperventilación. ¿Por qué a veces se comete este error? Porque estamos ventilando al paciente y no notamos que se expande el tórax. Entonces, ¿qué piensa el reanimador?
mira, no está funcionando la ventilación, no le estoy administrando suficiente aire, vamos a administrarle más aire y comprimo ese balón con toda mi fuerza, pero puede ser que la técnica está mal, se está fugando el aire porque no estoy comprimiendo adecuadamente la máscara, o sea, o porque puede existir lesión en la vía aérea superior. Lo cierto es que estos son los principales factores de riesgo modificables para prevenir el neumotórax. Mi licenciada, si se me escapa uno. No, por allí esos son los más comunes, esos son los más comunes y el del error del BBM, pues es muy común, muy común. Bien, vamos a comenzar a leer acá pues las preguntas, pueden irlas dejando una por una. Aquí Felipe comenta que él ha visto en la práctica clínica poner una llave de 3 pasos o una llave de 3 vías en la base de la aguja y van retirando el aire con una jeringa. Si se puede hacer y en qué caso se puede realizar. No, mire, como les digo, ¿sí? Trabajamos en base a la evidencia científica, ¿ok? No podemos seguir el mal camino de que yo como lo vi, yo lo hago, ¿sí? Nosotros, ¿qué necesitamos en ese momento cuando descomprimimos el tórax? Como les decía anteriormente, comprarle tiempo al paciente. Si yo coloco una llave de 3 vías o una llave sí, una llave de 3 vías, y tú colocas una jeringa, tú no vas a dejar que ese aire salga a la velocidad que tiene que salir, ¿sí? Sino que tú mismo vas a controlar esa salida de aire. Entonces, tú no eres el organismo de esa persona para saber cuánto aire tiene que salir. Tú no tienes un equipo en ese momento, va exacto, tú no tienes un equipo para poder medir qué cantidad de aire está en ese tórax. Entonces, coloque la aguja y déjela quieta. No le coloque puntas de dedos de guantes, no le coloque nada, ¿sí? ¿Qué es lo ideal de colocar en ese caso? La válvula de Hemlich. La válvula de Hemlich sí va a permitir que el aire salga y que no entre más aire. Esa es la función de la válvula de Hemlich. Ahora, si no tienen un sello de tórax en una ambulancia, ni cuentan en su kit personal con un sello de tórax, dudo mucho que vayan a tener una válvula de Hemlich, ¿sí? ¿Qué es lo más cercano que tenemos nosotros a la válvula de Hemlich? Y como les digo, no es la cuña o la propaganda que estoy haciendo, sino que es que viene con esa tecnología. La aguja Spear, ¿sí? La aguja Spear trae una válvula, ¿ok? Que asemeja lo que es la válvula de Hemlich, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú colocas tu aguja de descompresión, esperas aproximadamente, cuentas, yo lo hago de la siguiente manera, yo coloco mi aguja y desde el momento en que yo escucho, porque es que uno lo escucha, el que no ha descomprimido tórax en su vida, sino que solamente pues lo ha visto o lo ha hecho en práctica, suena como cuando uno abre una lata de gaseosa y se va escapando el aire, ¿sí? Dependiendo de la presión que haya, va a sonar más duro que otro, ¿sí? Pero siempre se escucha como cuando uno destapa la gaseosa o el refresco, ¿sí? Se va escapando ese aire. ¿Y qué es lo que yo hago? Coloco la aguja y desde el momento en que yo escucho ese sonido, comienzo a contar para sacar la aguja, porque la aguja no se queda dentro del paciente, ¿ok? Si la aguja se queda dentro del paciente, vamos a crearle un daño o una ruptura mayor a ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo escucho, comienzo a retirar mi aguja, ¿sí? Entonces, comienzo a retirar y cuento 1, 2, 3, 4, 5. El aire va a seguir escapando, pero yo necesito que la presión salga a medida que yo voy sacando mi aguja. ¿Qué queda allí? Con esta aguja Spear, va a quedar el capuchón que mencionaba Gabriel, ¿sí? Que él viene fenestrado, es decir, trae unos huequitos y viene rotulado como si fuera un tubo de tórax, pero es la aguja. Tú la colocas, sacas tu aguja y le colocas la válvula. Y listo, tienes una mini válvula de Hemlich allí con tu aguja, pero solamente la trae esa aguja. Si usted tiene otra aguja, no es que no sirva, sino que simplemente no le coloque nada. Nosotros queremos que ese aire salga y corra al hospital porque acuérdate que lo que estamos es comprando tiempo. Muy bien, licenciada, para complementar un poco ese detalle de la válvula de la llave de 3 vías, porque se tiene la idea o la intención de sacar el aire del neumotórax,
El mensaje es, no lo saque, déjelo que salga, ¿ok? Entonces el objetivo acá es dejar que el aire salga solo y no intentar nosotros retirarlo. ¿Por qué? Y lo mencionó la licenciada. Por la velocidad de distensión del pulmón, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Con el neumotórax, el pulmón colapsa, ¿cierto? Cuando colapsa, se va a desarrollar pulmonar, ¿ok? Por lo tanto, el flujo sanguíneo no puede transcurrir adecuadamente porque los capilares sanguíneos están colapsados, ¿ok? Entonces la presión arterial va a ser muy importante. ¿Qué es lo correcto? Que el pulmón se vaya distendiendo lentamente y se vayan equilibrando esas presiones. ¿Por qué traigo esto a cotación? Y es porque se puede producir una complicación denominada edema pulmonar. ¿Por qué se produce el edema pulmonar? Repasando un poco el tema de fisiología del edema en general, vamos a tener que, ¿por qué se produce el edema? Porque se escapa el líquido que se encuentra dentro del espacio intravascular, ¿no? Entonces vamos a hacer un garabatico aquí rapidito. Tenemos aquí el vaso sanguíneo y vamos a tener fuerzas que empujan el líquido de la sangre hacia afuera y fuerzas que mantienen la sangre dentro del vaso sanguíneo. Una de las mayores fuerzas que promueve la salida de líquido del vaso sanguíneo es la presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce la sangre en contra de las paredes arteriales, ¿ok? Mientras que una de las presiones que lo mantiene adentro es la presión oncótica, es la presión de imán o de succión que ejercen las proteínas dentro del vaso sanguíneo. Entonces, el pulmón que está aquí está colapsado. Por lo tanto, la presión que se ejerce aquí es impresionante, porque se genera una hipertensión pulmonar. Entonces, la presión hidrostática va a ser elevadísima. Por lo tanto, cuando el pulmón se descomprima rápidamente, esa presión hidrostática va a obligar a que se escape el líquido de los vasos sanguíneos del pulmón. Consecuencia, se derrama ese líquido y se desarrolla un edema agudo de pulmón cual paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo evitamos nosotros esto? Garantizando o permitiendo que el pulmón se vaya distendiendo lentamente a su progreso, porque si no, entonces tenemos un paciente que igual no va a respirar por ese pulmón porque está cargado de agua. ¿Eso se entendió, mi licenciado? Sí, señor, correcto. Eso es lo que sucede cuando jugamos con las presiones de nuestro cuerpo. En este caso, pues esa presión de estar tapando, sacando, tapando, sacando. Eh, Bien, Roberto, ¿por qué no? Ya lo acaba ¿por qué no se usa el dedo de guante? Lo acaba de explicar el doctor, no podemos jugar con las presiones. Nosotros lo que necesitamos es descomprimir el tórax, creándole el menor daño posible o la menor consecuencia posible al paciente y llevándolo lo más rápido al hospital. Recuerda que tenemos un aproximado máximo de 2 horas para que le puedan colocar el tubo de tórax, ¿sí? Porque si no el pulmón vuelve a colapsar y volvemos a tener ese neumotórax. Muchos creen que por tener el catéter dentro de la cavidad torácica y que se encuentre permeable esa comunicación entre el medio ambiente y el pulmón, va a ocasionar que el aire salga, pero que también se devuelva. Eso no va a ocurrir, ¿por qué? Por el mismo tema de las presiones. ¿Okay? Vamos a tener presión hidrostática importante afuera, que va a intentar ingresar el aire, pero la caja torácica, que es pequeña, va a tener una presión mucho más elevada. Entonces esto va a obligar a que si el aire está dentro, no se devuelve. En caso de que se devuelva, la cantidad de aire que se devuelve va a volver a salir. Es como tener una válvula para que el aire que entre salga del neumotórax. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué Una nos queda, válvula natural. licenciada? Bueno, por mi parte, de todas las preguntas que ya teníamos para este live, ya fueron resueltas todas, gracias a Dios. Y bueno, ya las preguntas de nuestros participantes acá también fueron resueltas todas, no leo alguna otra. De verdad, pues de mi parte queda agradecerles, primero agradecerte a ti por esta paciencia con este live. Ayer fue bastante
complicado, pero bueno, ya hoy lo logramos resolver. Y agradecerles a todos por haberse animado a entrar a este live de este tema tan importante como es el neumotórax. No va a ser el primero, no va a ser el único, perdón, este va a ser el primero de muchos otros que vamos a tener a través de la cuenta de Aprender Academy o a través de la cuenta de mi cuenta de GESO Art Tactics. Cualquier duda, cualquier información que ustedes tengan, nos pueden escribir al privado, a cualquiera de nuestras cuentas, bien sea al doctor Gabriel Acosta por Aprender Academy, o también me pueden escribir a través de Soar Tactics. La mayoría de las personas que están acá conectadas tienen hasta mi número de WhatsApp, entonces no hay ningún problema, me pueden escribir. No fue una clase magistral, fue una clase normal. Vamos camino a eso. Pero de verdad, muchísimas gracias por su atención y por haberse conectado, haberse tomado este poquito de tiempo para eso. Doctor, para finalizar, una frase o una frase de las suyas. Mira, primero encantado de poder participar en esto contigo. Sabes que pues nos encanta compartir esto porque nuestro objetivo es responder la pregunta de qué vida o cuántas vidas podemos salvar hoy, ¿no? Entonces yo creo que todas esas personas que recibieron información el día de hoy, que van a seguir viendo este video y lo van a seguir compartiendo, van a tener una visión mucho más rápida a la hora de detectar y manejar un neumotórax, y esa es la buena noticia de todo esto. Por eso hacemos este tipo de transmisiones, por eso hacemos este tipo de actividades. Quiero resaltar también el detalle que mencionaste al principio del live, que es que una de las consecuencias o complicaciones que se puede presentar es la hipotermia, ¿no? Entonces, fíjate cómo, si analizamos el tema de hipotermia, es todo un tema. Si analizamos el tema de neumotórax, es todo un tema y podemos encontrar en un mismo paciente las 2, 3, 4 complicaciones. Entonces, para que tengan claro el detalle de que puedo manejar los conocimientos, pero cada paciente es un mundo distinto y que debemos tener la astucia suficiente a partir del estudio y del entrenamiento para poder detectarlas todas al tiempo. Todas tienen un algoritmo y debemos hacerlo lo más sencillo posible, ¿ok? Entonces siempre tratar de estudiar el por qué de las cosas, no solamente, mira, no descomprimas el tórax rápido, sino, mira, entiende lo de la presión hidrostática, ¿ok? O sea, tratar en lo posible de justificar, porque en esa medida no se te va a olvidar jamás, ¿ok? Entonces, completamente agradecido. Sora, gracias por la invitación. Lo estamos haciendo aquí, pero la invitación fue tuya. La idea fue tuya y encantado de poder participar con esto. Y nada, que sigan conectados. Algunos han comentado que qué chévere que se compartan estos espacios, que quedaron con ganas de más, y pues vamos a darles más, ¿no? Vamos a seguir preparando estos temas. Y aquí Felipe nos dice algo clarísimo que basta, en reiteradas ocasiones también hemos escuchado al doctor Carlos Zapa, que las buenas intenciones no salvan vidas, a capacitarse constantemente. Gracias por la instancia. ¿Esto quedará grabado? Sí, bueno, yo voy a tratar de guardar esto. Lo que pasa es que Instagram se actualizó y hay cosas que ya, que bueno. Haremos lo posible, Roberto, porque quede grabado. Si queda grabado, tengo seguro que va a quedar en ambas cuentas y se les va a enviar también por WhatsApp y a los que tenemos en WhatsApp, en los grupos que tenemos. No se preocupen por eso. Haremos el intento. Haremos todo lo posible. Bueno, estamos a la orden para ustedes acá en Aprender Academy. Aquellos que necesiten capacitarse, actualizar sus cursos, estén pendientes de toda nuestra programación. También sigan a Soar Tactics, que ya va a seguir compartiendo contenido, va a hacer otras transmisiones para que sigamos aprendiendo. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y hagan esto por pasión, hagan esto por amor, piensen en qué vida pueden salvar el día de hoy, y esto solamente se logra a través del conocimiento y a través del entrenamiento. Entonces, Dios me los bendiga grandemente, los queremos muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿cierto? Sí, señor, así será. Que tengan feliz noche. Chaito.